Bienvenidas, bienvenidos a España en Palabras, un podcast para escuchar y aprender español. En cada episodio te hablo de cultura, historias y curiosidades de España, en un español claro y natural pensado para estudiantes. Recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas y si quieres trabajar los episodios con más calma, puedes suscribirte a mi newsletter a través de mi web cursodeespanolconlau.es. Yo soy Lau, de Curso de Español con Lau. Soy profe de español y trabajo con recursos reales en español, para que mis estudiantes puedan usar lo que aprenden en clase cuando se comunican con españoles. Hoy vamos a hablar del sistema educativo en España y de cómo se organizan las diferentes etapas escolares. En España, la educación está dividida por edades y etapas. Algunas son obligatorias y otras no. Pero antes de entrar en estas etapas, vamos a hablar de los tipos de colegios en España. En España existen colegios públicos, concertados y privados. Los públicos están financiados por el Estado. Los privados son completamente de pago, es decir, las familias pagan toda la educación sin ayudas del Estado. Y los concertados son una mezcla de los dos. Reciben dinero público, pero las familias también pagan una cuota. Ahora sí, vamos a las etapas. La primera etapa es la educación infantil, de los 0 a los 6 años. Se divide en dos ciclos, el primer ciclo de los 0 a los 3 años y el segundo ciclo de los 3 a los 6 años. La educación infantil no es obligatoria, pero muchas familias llevan a sus hijos, sobre todo en el segundo ciclo de los 3 a los 6 años, porque las madres y padres trabajan o porque consideran importante que los niños empiecen a socializar desde pequeños. El primer ciclo, de 0 a 3, como he dicho, no es obligatorio, es voluntario, pero tampoco es gratuito, aunque sí que existen ayudas. El hecho de que no haya una gran oferta pública hace que esta etapa educativa no sea tan accesible para todo el mundo. Por eso muchas familias optan por la ayuda de familiares, de abuelos, para cuidar a los niños mientras los padres trabajan. El segundo ciclo, de los 3 a los 6 años, sigue siendo voluntario, pero en este caso ya está dentro del sistema escolar tradicional, por lo que hay escuelas públicas y concertadas donde los niños se pueden escolarizar y, económicamente, es más asequible para las familias. En esta etapa, los niños aprenden cosas tan básicas como los colores, los números, las letras o las rutinas diarias. También trabajan mucho la autonomía. Por ejemplo, aprender a compartir, recoger materiales o comunicarse con otros niños. Después viene la educación primaria, de los 6 a los 12 años. Esta etapa ya es obligatoria. La primaria dura 6 cursos y los estudiantes tienen asignaturas como matemáticas, lengua, ciencias, inglés o educación física. Normalmente hay una maestra o un maestro que es el tutor, la tutora de los niños. La maestra les imparte casi todas las asignaturas: castellano, matemáticas, conocimiento del medio, una asignatura que une ciencias naturales, geografía e historia, y en lugares con 2 lenguas cooficiales también está la asignatura de la lengua. Por ejemplo, en Mallorca la maestra también da catalán, es decir, la maestra va a dar lengua castellana y lengua catalana. Y hay asignaturas como inglés o educación física donde normalmente tienen un profesor diferente. A los 12 años empieza la ESO. La ESO son las siglas de
educación secundaria obligatoria. Dura hasta los 16 años. Son 4 años. Y, como su nombre indica, también es obligatoria. Aquí, normalmente, los estudiantes ya tienen un profesor diferente para cada asignatura y suele haber más exámenes, más deberes y más presión académica. En algunas escuelas, en el último año de la ESO, en cuarto de la ESO, los estudiantes ya pueden escoger un poco hacia dónde van a ir sus estudios. Ciencias con biología, física y química o letras con latín, economía y música. A partir de la ESO existen las optativas. Son asignaturas que no son obligatorias y dependiendo de la escuela y del curso escolar hay diferentes opciones a elegir. Una segunda lengua extranjera como alemán o francés, contabilidad o economía, taller de matemáticas, taller de ciencias. Las opciones son múltiples, variadas y dependen de cada escuela. Cuando los estudiantes terminan la ESO, tienen varias opciones. Una de ellas es hacer bachillerato, que dura 2 años y es la opción más académica. Normalmente lo hacen los estudiantes que quieren ir a la universidad. Hay diferentes modalidades. Aquí os voy a decir lo que había en mi colegio, concertado, porque puede variar un poco dependiendo del colegio o instituto. En mi caso, yo pude escoger entre científico, que es la rama de biología, tecnológico, que es la rama de informática, humanístico, que es la rama de las letras puras, latín, griego, y social, que es la rama de economía. En ese momento había otra opción posible que no existía en mi colegio, que era el bachillerato artístico. Actualmente la cosa es un poco más flexible. Dependiendo del colegio o instituto, las asignaturas optativas y la forma de organizar las modalidades puede cambiar un poco. Si no haces bachillerato porque no quieres ir a la universidad o porque tienes muy claro a lo que te quieres dedicar y no es al mundo académico, la otra gran opción después de la ESO es la formación profesional, conocida como FP. La FP está más orientada al mundo laboral y tiene una parte más práctica. Por ejemplo, se puede estudiar cocina, turismo, informática, estética, administración. Durante muchos años en España existía la idea de que la FP era una opción menos buena que la universidad, la opción para la gente a la que no le gusta estudiar. Pero eso está cambiando bastante. Actualmente hay muchos ciclos de FP con muy buenas oportunidades laborales y, como he dicho, es más práctica. Aunque puedes estudiar audiovisuales tanto en la formación profesional como en la universidad, el contenido y la forma en la que lo vas a estudiar no es el mismo. Pasa lo mismo con administración y finanzas, informática o turismo. Después del bachillerato, recuerda la opción para ir a la universidad. Muchos estudiantes hacen la selectividad. Aunque hoy oficialmente tiene otros nombres como EBAU o PAU, dependiendo de la comunidad autónoma, casi todo el mundo sigue diciendo la selectividad. La selectividad es el examen, o mejor dicho, los exámenes, que te permiten entrar a la universidad. La selectividad está dividida en 2 partes. La fase general, obligatoria, y la fase específica, opcional. En la fase general tienes que hacer entre 4 y 5 exámenes de las siguientes asignaturas. Lengua y literatura castellana. Lengua extranjera. Normalmente es inglés, pero si has hecho otra lengua extranjera como francés o alemán, tienes la opción de escogerla. Filosofía o Historia de España. Escoges entre una de estas 2 asignaturas. Después, el cuarto examen es una asignatura de tu modalidad, por ejemplo, matemáticas, latín, física, depende de las asignaturas que has hecho en tu bachillerato. Y si estás en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana,
también tienes el examen de lengua y literatura catalana-valenciana. La fase específica, como he dicho, opcional, pero es importante dependiendo de la carrera que quieras hacer y la universidad a la que quieras ir. Puedes hacer hasta 4 exámenes de otras asignaturas que hayas estudiado en el bachillerato, y las 2 asignaturas en las que saques mejores notas te ayudarán a subir tu nota final. Aquí hay que mirar qué carrera quieres hacer. Por ejemplo, si quieres estudiar medicina, hacer griego no te va a subir la nota. Si quieres estudiar periodismo, tal vez en una universidad matemáticas te dé puntos, pero en otra universidad es latín la asignatura que te da puntos. Son 3 días de exámenes que se hacen en la universidad de tu provincia, donde estás con todas las personas que han terminado segundo de bachillerato y están haciendo la selectividad, y donde tienes que hacer entre 3 y 4 exámenes por día. Pero aquí no acaba todo. La nota final con la que accedes a la universidad no depende solo de los exámenes de selectividad, sino que combina las notas de bachillerato de los 2 años con los exámenes de selectividad. En España las notas son entre 0 y 10. 5 es aprobado, menos de 5 es suspendido. La nota final de la selectividad es un 60% de bachillerato y un 40% de la fase general de la selectividad. ¿Y qué hacemos con esa fase específica? Bueno, el resultado de esta parte, 60% de bachillerato, 40% de la fase general de la selectividad, es sobre 10. Y después se suma la parte específica. Cada asignatura de la parte específica te puede dar hasta 2 puntos y solo se contarán las 2 mejores notas de la parte específica. Es decir, la nota máxima es 14. Y, como ya he mencionado, existe la nota de corte. ¿Qué es la nota de corte? Pues es la nota mínima necesaria para entrar en una carrera universitaria. Esa nota cambia cada año dependiendo de cuántas plazas hay y de las notas de los estudiantes de ese año. Por ejemplo, medicina suele tener una nota de corte muy alta porque mucha gente quiere estudiarla. Pero también carreras como comunicación audiovisual o periodismo pueden superar el 10 en la nota de corte. Es decir, que para entrar a estas carreras sí o sí tienes que hacer la fase específica. Y la tendencia es que estas notas suban año tras año, así que cada vez es más difícil entrar en ciertas carreras. La presión que sienten muchos estudiantes es enorme, porque sienten que lo que hagan en esos 2 años de bachillerato, las notas que saquen, si un examen les va bien o les va mal, parece que todo eso va a determinar su futuro. Pero bueno, hemos terminado el bachillerato, imagínate que has hecho la selectividad, has superado la nota de corte y estás en la carrera que querías hacer. En este caso estás en el grado universitario. Desde el Plan Bolonia, este grado dura 4 años, en cualquier carrera. No sé exactamente qué pasó aquí con el Plan Bolonia, pero tengo la sensación de que cada país europeo lo interpretó un poco a su manera e hizo lo que le dio la gana. Y después del grado tenemos el máster. El máster puede durar entre 1 o 2 años, dependiendo del máster y el tipo de especialización. Actualmente hay profesiones para las que el grado universitario no es suficiente y es necesario hacer un máster habilitante para poder ejercer. Después del máster puedes seguir por el lado académico y hacer el doctorado, que es la investigación, la tesis doctoral sobre algo muy especializado, muy específico de tu rama. Ahora que hemos hecho este recorrido desde la educación infantil hasta el doctorado, me gustaría hablar de un tema del que se habla bastante actualmente en España: la situación de las profesoras de educación infantil. Como he mencionado antes, la educación infantil no es obligatoria en España, aunque sí es recomendable para los niños y niñas. Y el primer ciclo es mayoritariamente privado porque la oferta pública sigue siendo limitada.
Esto hace que las condiciones de trabajo de las maestras de infantil no sean muy buenas. Muchas profesoras, especialmente las que trabajan con niños de 0 a 3 años, denuncian que sus salarios son bajos y que su trabajo no está suficientemente valorado por la sociedad. Además, se quejan de la cantidad de niños que tienen por aula, con la atención que le tienes que prestar a cada niño por la edad que tienen. La educación de 0 a 3 no es obligatoria y durante muchos años hubo muy pocas plazas públicas, así que muchas familias tenían que recurrir a guarderías privadas. En los últimos años se han creado más plazas públicas y gratuitas, pero todavía sigue habiendo muchas diferencias dependiendo de la comunidad autónoma. Y existe todavía la idea de que en infantil solo juegan o simplemente cuidan niños, pero las profesoras recuerdan que esta etapa es fundamental para el desarrollo emocional, social y lingüístico de los niños. También se habla mucho de que la mayoría de profesionales de infantil son mujeres y de cómo los trabajos relacionados con el cuidado suelen estar peor pagados o menos reconocidos socialmente. Las educadoras infantiles no solo cuidan, pero es lo que la sociedad mayoritariamente cree. Por tanto, sigue relacionándose este trabajo como un trabajo de cuidado. Muchas profesoras están reclamando mejores condiciones laborales, mejores salarios y más reconocimiento para una etapa educativa que consideran esencial. No sé cuál es la solución para esto, pero no quería terminar este episodio del podcast sin mencionar este problema, ya que me parece fundamental para el futuro de la sociedad que esto mejore. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si estás aprendiendo español y quieres escuchar un español real, diverso y vivo, España en Palabras es tu podcast. Y recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, puedes suscribirte a mi newsletter a través de mi web cursodespanolconlau.es. Cada semana recibirás la transcripción del podcast para que puedas leerla, releerla y trabajarla tranquilamente de manera autónoma. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.